Muy bien, vamos a continuar con el curso básico de Word, con este video que prácticamente pues finalizaríamos este curso básico y encaminado a una certificación. Esa certificación que se hace regularmente aquí en México se llama elaboración de documentos mediante procesador de texto y está alineado a una pues a unas actividades que se hacen durante esta certificación, ¿sí? Nos hicieron falta en los videos anteriores esto que vamos a decir, por ejemplo, en diseño de página, en menú diseño de página, nos faltó algo que se llama la orientación del papel, ¿sí? Word maneja dos orientaciones de papel. Una se llama vertical, que es la que tenemos ahorita, que es como si la hoja estuviera em, por el lado inferior, fuera el lado más pequeño, y o fuera así como tamaño carta, pues, pero con el lado pequeño hacia abajo, eso sería vertical. Y luego también podemos elegir la otra, que es horizontal, que nomás cambiaría el, como que se mueve la hoja, ¿sí? Se mueve la hoja en la impresión. Digo, en la impresora no se mueve la hoja, que quede claro, no se mueve la hoja, se mueve la impresión. Es decir, que, que la impresión saldría como si pusieras la hoja de costado, ¿no? Este, porque alguien dirá, bueno, tengo que cambiar físicamente la hoja a acostarla, digámoslo así. La respuesta es no, solamente se mueve la impresión, es decir, que nuestro texto o la imagen saldría, pero de costado, ¿no? La hoja saldría la impresión de costado, la podríamos ver, pero solo de costado, incluso el texto, ¿sí? Y eso también nos da pie a, a, a poder hacer ejemplos con el último tema que vamos a ver, que son tablas, ¿sí? Las tablas muchas veces son muy grandes debido a la información que se tiene y no caben de manera vertical, sino que hay que acostar la tabla para hacerla un poquito más grande. ¿Sí? Podemos hacer varios ejemplos con respecto a ellos, ¿sí? Puede ser algún reporte que contenga pues algunos datos ordenados y que contenga esos datos ordenados y que solo se pueda ver completamente con una impresión en horizontal. ¿Sí? Así se hace y también se hace en el formato, pues en el tamaño de la hoja, ya sea legal, que es oficio, carta, A4 o incluso media carta o tabloide también, que trae como por default, ¿no? El programa Word. Otra también de las situaciones que nos faltó y que con esta también reforzamos, se llama que Word nos permite hacer algo que se llama viñetas, ¿sí? Las viñetas no son otra cosa que cuando hacemos listas o ponemos información en una forma como de incisos, ¿sí? Word nos permite hacer algo que se llama viñetas. ¿Y cómo le podemos hacer? Seleccionamos nuestros textos, el texto que queremos que tenga viñetas, en este caso como esta lista, por ejemplo, y arriba en el menú contextual aparecen por ahí un iconito que tiene como y si le pasas el ratón dice viñetas, tiene como unos puntitos. Cuando tú le das clic, automáticamente se pone en este caso en cada nombre, después del punto y aparte, después de un enter, se pone esas viñetas, ¿no? Word también maneja diferentes estilos de viñeta. Puedes ver ahí, le das clic otra vez a viñetas y nos va a aparecer un menú. ¿Sí? En donde tienen diferentes, hay unos que son de rombo, hay otros que son de palomita, ¿y qué más hay, Dante? Flecha,
Esos los trae así como por default, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieras, enmarcar en tu texto, ¿sí? Esa es la viñeta, ¿sí? Word también nos maneja otro tipo de viñeta que se llama numeración. De hecho, está junto al iconito de esta, aparece otra listita que tiene 1, 2, 3. Cuando le damos clic, automáticamente nos cambia esas viñetas por numeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sin necesidad que los escribas. Incluso, al final, si quieres, de esa lista, te vas a ir y le das Enter. Cuando le das Enter, automáticamente se pone el número que sigue. Y es numeración automática. ¿Ya lo viste? Se pone en esa parte. Entonces, tú ya puedes escribir lo que sigue. Pon otro nombre. ¿Sí? Vamos a poner otro nombre para que puedan ver que es como automático. Si yo tengo una lista y quiero agregar algo más, se agrega automáticamente. Si nos vamos, por ejemplo, en medio de esa lista y damos Enter, la pregunta es, ¿se pondrá el número que sigue o qué? O si tengo el número 5, ¿se pondrá el número 6 ahí en donde yo dé Enter? Por ejemplo, a la mitad de la lista, ¿se pondrá el número 6? La respuesta es no, se pone el número 6, pero se ocupa y se queda vacío, ¿sí? Puedes poner otro nombre. Vete a la mitad de la lista, dale Enter y pon otro nombre. Entonces, para que vean que todo se acomoda de manera automática. También la numeración nos ofrece esa lista, esa señalación de esa lista con incisos. Si le das clic, ahí donde está la numeración, y también nos puede poner algo así como un índice, como en los programas, que es el 1, el 1.1, el 1.1.1.1, también nos lo puede hacer. Eso se llama como indentación, ¿no? Si tenemos que presentar alguna lista, ¿sí? Que lleve o que diga, por ejemplo, cuál es el índice del programa, podemos hacer eso también de manera manual, o incluso también ordenarlo por letra, ¿sí? Podemos cambiar nuestra lista, la volvemos a señalar y elegimos la opción de letra, que es A, B, C, D, E, F, ¿sí? Esto también nos ofrece Word. Todo esto es en automático, no necesitas hacerlo tú. Nada más haces tu lista y la presentas con esta herramienta. ¿Ok? Esto es viñeta y numeración automática. Y ahora vamos a pasar al tema central de este día, que es esta parte que se llama tablas, ¿no? ¿Qué son las tablas? Pues es una herramienta que nos ofrece Word para ordenar información, ¿sí? Ordenamos información, ordenamos datos y los presentamos de cierta manera que tengan un sentido para presentarla, ¿sí? Las tablas son muy útiles para ordenar información, muy útiles, sobre todo cuando tenemos datos que presentar o datos estadísticos o reportes. Por ejemplo, en los reportes escolares, las tablas nos sirven mucho para poder generar digamos que una columna donde vayan todos los nombres, otra columna donde vayan los nombres de las materias o módulos y la captura de sus calificaciones. Entonces, es más fácil ordenarlo así que, dar, por ejemplo, en cada uno, escribirles el nombre y luego escribir la materia y cuánto sacó y se hace muy engorroso, las personas que lo escribirían, pues tendrían ahí que hojas y hojas y hojas de información con de una misma cosa. Entonces, las tablas nos ayudan a ordenar esa información y presentarla incluso en una sola hoja
¿sí? O ocupando el menor papel cuando se imprime. Entonces, asimismo, también podemos ordenar en las tablas, por ejemplo, hacer un calendario del mes, por ejemplo. Puede ser que hagamos el calendario de un mes en donde podamos agendar ahí, pues algo lo podemos imprimir y podemos ponerlo en donde tengamos más acceso y también calendarizar, ¿no? De acuerdo a los eventos que vayamos teniendo cada día, si son importantes. Por ejemplo, el día de hoy, pues pueden agendar atuendo mexicano, por ejemplo, el día de hoy, y ya lo imprimen y ahí se queda en este calendario en una tabla. Luego también podemos hacer nuestro horario de clase también en una tabla, y aparte hacer otras cosas con la opción dibujar tabla, ¿sí? Es, y esto ordenaría mucho nuestra información. Podríamos hacer cuadros sinópticos también, ordenando información. Algunos formatos que nosotros utilizamos como el plan sesión, las prácticas tecnológicas, nos da documentos que traen tablas y ahí vamos llenando la información, ¿sí? Ok, pues vamos entonces a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a insertar una tabla, es el menú insertar y por ahí dice tabla. Cuando le damos tabla desde el menú, automáticamente nos aparece un cuadrito que dice cuántas columnas y cuántas filas. Vamos a hacer un ejemplo de este mes, digámoslo así. Vamos a hacer un ejemplo donde vayan los días. Son 7 días, entonces vamos a poner 7 columnas y vamos a poner filas, son 5 filas, digamos que sí. Es de acuerdo a nuestros requerimientos. Cuando damos a esto y le damos a aceptar, se hace inmediatamente una colección de una tabla, ¿sí? Que tiene 7 columnas y tiene 5 filas. Las filas son como los renglones, ¿sí? Se hace y ocupa toda la hoja. Y de esta manera es una tabla en automático con con estas medidas, ¿no? Alguien preguntaría, ¿pero puedo hacer una tabla yo a medida mía, a algo que yo quiero representar sin ocupar toda la hoja? Sí se puede, lo vamos a ver después con la opción dibujar tabla. Pero esto se hace en este ejemplo que vemos que esta tabla tiene unos cuadritos. Esos cuadritos se llaman celdas, ¿sí? ¿Y qué puede ir en una celda? Pues puede ir texto, ¿sí? Una celda también puede tener un color de relleno, ¿sí? Una trama de relleno, un color de fondo, texto alineado al centro, a la derecha, a la izquierda, el tamaño del texto se puede modificar en cada uno de esos cuadritos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, si nos hicieron falta más filas o más columnas, también las podemos insertar o podemos quitar también. Se puede hacer eso, ¿sí? Pero entonces vamos a ir con lo primero. Identificamos entonces, y las columnas son las que van de manera vertical, esas son columnas, y si las contamos, tenemos 7. Las filas son las líneas que forman esa tabla, ¿sí? ¿Cómo podemos modificar el formato de esa tabla? Se puede modificar en donde termina una celda, en la parte superior, donde termina una celda y pasa a la otra, hay una rayita que los divide. Podemos poner nuestro cursor y se van a abrir este, nos va a dar
un iconito que tiene dos flechas, una que va a la izquierda y otra hacia la derecha. Solamente podemos arrastrar con nuestro ratón para modificar el tamaño, tanto si hacerlo más pequeño, más angosto o alargarlo, ¿sí? Ahí lo están haciendo. Así se alargan las columnas, ¿sí? Se hacen más anchas o se hacen más cortas, ¿sí? Y también las líneas también, tomamos en la parte de abajo de esta celda, en donde pasa la otra línea, hay una línea que divide, es una rayita, y solamente arrastramos hacia abajo, y la queremos hacer más ancha, hacia abajo, solamente arrastramos, y se va a hacer amplia esa línea, ¿sí? Aquí ya estamos modificando nuestra tabla, ya le estamos dando un formato que queremos, ¿sí? Por ejemplo, en esta tabla por ejemplo, del calendario, podemos poner en la primera, pues donde empieza la semana, ¿no? Empieza la semana el domingo. Si me das favor, ponemos en ese primer cuadrito hasta arriba, el cuadrito superior izquierdo, ponemos una etiqueta que se llame domingo, luego nos vamos lunes, o martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿sí? Digamos que esta puede ser, digamos, con nuestro primer ingreso de datos, ¿sí? Nuestro primer ingreso de información, digámoslo así. Y para poder modificar el tamaño, podemos seleccionar toda la línea, si la seleccionas, y podemos modificar la fuente, ¿sí? Podemos modificar una fuente, podemos buscar, solamente señalamos esa línea y buscamos una fuente que se llame, hay una que se llama Calibri, podemos poner Calibri y podemos hacer que se llenen más o menos nuestras celdas, modificando el tamaño, no sé si quedaría como en 12 o 14, 14 se llena muy bien y podemos centrarlo incluso, podemos centrarlo y ponerlo en negritas, ¿sí? Y así ya tenemos señalados nuestras etiquetas, digámoslo así, ¿no? Em, ¿Qué más podemos hacer en una tabla como esta? Pues ya podemos empezar a modificarla, ¿sí? Por ejemplo, podemos señalar una columna, solamente nos vamos hasta arriba y le damos clic y se queda señalada la columna, ¿sí? En esa columna le podemos dar editar tabla, algo así, clic derecho, editar tabla, o eliminar columna, ¿sí? Podemos eliminarla y cuando le damos clic eliminar columna, Word nos dice si quiere que se recorra la información hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya depende de lo que queramos, le damos clic y se elimina esa columna, ¿sí? ¿Vieron ustedes? Desapareció la columna. ¿Cuál fue? Domingo. La del domingo, que fue la primera, ¿sí? Queremos recuperarla, le damos control Z o deshacer y ya la recuperamos. También podemos eliminar una fila completa, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Señalamos toda la fila, le damos clic en la parte izquierda, vamos a ver cómo se sombrea una fila. Damos clic derecho y le damos en la opción eliminar fila. Cuando le damos clic, Word nos pregunta, ¿quieres que todo lo que está abajo se recorra? Y al parecer, si le damos que sí, toda esa información se recorre. Probablemente como ahorita no tenemos llena nuestra tabla, pues no se ve, pero si se ha recorrido, si tuviera información, se recorrería todo hacia arriba. Entonces, si contamos nuestras filas, habemos visto que se ha reducido menos una. Depende de cuántas filas tenga tu tabla, ¿sí? Damos control Z y recuperamos la fila, ¿sí? O bien, si queremos, como ahorita no tenemos,
no tenemos una fila, nos podemos ir hasta la última celda que está en la parte inferior derecha. Ahí damos clic al cursor y con la tecla Tab, es una tecla que tiene unas flechitas encontradas que está debajo regularmente de la tecla Escape. Hay una tecla grandecita que se llama Tab. Con darle clic en eso, se va a poner automáticamente otra nueva fila. Ahí está. ¿Sí? Por si a lo mejor no queremos recuperar lo borrado y queremos agregar otra, nos vamos a ir hasta el final y le damos Tab para que se agregue una fila, pero hasta abajo. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar esa misma opción. Vamos a seleccionar otra columna, puede ser una del medio. Vamos a dar clic en el clic derecho al ratón o el menú insertar. Vamos a insertar una columna. Le vamos a decir que queremos insertar, no queremos eliminar. Vamos a insertar una columna, le das clic y te dice a dónde la quieres, a la izquierda o a la derecha. Puedes elegir la opción. En este caso vamos a insertarla a la derecha. Entonces vamos a ver que aparece otra columna que no tiene ninguna etiqueta y va a aparecer a la derecha de donde estaba nuestro cursor o donde no estaba nuestra columna, ¿sí? Y también, si nos vamos a poner a mitad de nuestra tabla, damos clic, seleccionamos una fila y también vamos a dar clic derecho, insertar fila y nos pregunta, ¿la quieres arriba o la quieres abajo? Le vamos a decir que la queremos por debajo. Y aunque como no tiene información, pero si contamos las filas, vamos a ver que aumentó una. Vamos a verlo un poquito más. Vamos a irnos al inicio en el día domingo. Vamos a seleccionar todas esas etiquetas en fila, por favor. Y vamos a darle clic derecho, insertar fila, pero por encima. Y vamos a ver qué sucede. Insertar fila por encima. Vamos a ver que nuestras etiquetas se bajaron a la fila 2 y nos dejaron una nueva fila que no tiene información en la parte de arriba. ¿Sí? Esto también nos puede ayudar. Ahora, ¿podemos eliminar una celda? La respuesta es sí. Podemos seleccionar una celda, solamente dar clic al cursor en la celda que queramos y vamos a ver cómo se elimina. Y vamos a elegir la última celda del día sábado, una celda en la línea que quieras. Nada más la elegimos y damos clic en eliminar celda. Y nos va a preguntar, ¿quieres que se recorra hacia la izquierda? Le vamos a decir que sí. Cuando suceda eso, vamos a darnos cuenta que en esa fila, las celdas que tenemos se eliminan y quedaría como un huequito al final. ¿Sí quedó? Entonces, con esto también nos permite eliminar celdas. Podemos ir formateando nuestra tabla. Entonces, esto también es muy importante que lo aprendas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, vamos a borrar la columna que no tiene etiqueta, la vamos a seleccionar y vamos a dar eliminar columna y recorrer hacia la izquierda. Se va a preguntar y se elimina y ya quedó. La pregunta es, ¿en la celda que borramos todavía se sigue manteniendo o se quedó parejo? Es decir, recorrió todo y volvemos a tener nuestra tabla completa. Eso es lo que se ve. Ok. Entonces, todo lo recorre. Como recorrimos la información, automáticamente lo recorrió, ¿no? También ahora vamos a utilizar otra herramienta que te piden en la certificación, que se llama combinar celdas, ¿sí? Esta lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a elegir toda la fila 1, en donde no tenemos información, ¿sí? O bien elige la columna de domingo y lunes, nada más esas dos celdas, nada más selecciónalas, esas dos, y vamos a dar una opción que se dice combinar celdas. Damos clic derecho,
y elegimos combinar celdas. Vamos a ver que esas dos celdas se unen y forman una nueva. Y esto nos puede servir otra vez para volver a seleccionar información o poder rellenar información un poquito más selectiva. También podemos unir toda la fila. Si elegimos esa celda hasta el final de esa fila, todas esas celdas, ¿sí? Y damos clic derecho, combinar celdas, vamos a darnos cuenta que todas esas líneas de las columnas se eliminan, ¿sí? De la fila 1, nada más de la fila 1, se eliminan y forman una sola celda. Es decir, en la fila 1 tenemos una sola celda que está muy grande y luego abajo tenemos ya las celdas de los días, ¿sí? Por ejemplo, en la celda 1 ya podemos poner el mes, septiembre, ¿no? Puede escribir septiembre y nos va a aparecer por default alineado a la izquierda. Lo vamos a centrar y vamos a utilizar la herramienta mayúsculas y lo centramos, lo ponemos en negrita, lo ponemos a 18 puntos y lo ponemos en Arial Black, por ejemplo, y lo ponemos en cursiva, que esté centrado a 18 puntos. ¿Sí? Ya entonces ya nuestra tabla va tomando una forma, ¿sí? Con respecto a estas herramientas. En la certificación te van a pedir combinar tablas y combinar celdas, perdón. Entonces es importante que veas esta herramienta cómo se hace, ¿sí? Ok, bueno, ahora esta tabla tiene un diseño muy sencillo. ¿Lo podemos modificar? Sí, sí se puede modificar. Podemos hacer todas esas líneas, las podemos dar otro formato. ¿Cómo se hace esto? Pues podemos seleccionar la tabla desde una esquina. Cuando le damos clic, se selecciona la tabla y damos clic derecho, formato tabla, ¿sí? O dice bordes y sombreado, ¿sí? Estilo de borde, exactamente. Podemos elegir el estilo de borde y damos clic y nos van a aparecer pues varios estilos de línea, ¿no? Hay unos que son doble, otros que son de diferentes diseños, ¿no? Podemos elegir uno que es doble, ¿sí? Uno que sea de doble rayita. Y luego te dice aplicar a la tabla o aplicar, ¿qué más dice? Aplicar celda, ¿qué más dice? Abajo, dice aplicar, y nos dice ah, nada más, ok. Ya no hay varios? ¿Ya no los ponen? Ok, pues, igual y por ahí debe haber alguna configuración en donde te diga, ¿no? Que hay algunos bordes que tiene, por ejemplo, una línea ancha y una delgadita, ¿sí? Ok, bueno, pues son tipos de borde, ¿no? Y cuando le das a aceptar, se aplica a toda la tabla. ¿Sí? Ahí está. Nuestro formato, en nuestra tabla, como se puede ver, está cambiando de acuerdo a su formato. Entonces, vamos a ver también cómo podemos modificar darle un formato un poquito más atractivo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a elegir la celda de hasta arriba, la celda 1, vamos a dar también formato tabla o borde, su sombreado, ¿qué dice? ¿Sí? Damos clic derecho, dice bordes y sombreado, vamos a buscar ahí un relleno, ¿sí? Le podemos poner incluso un color, ¿sí? ¿Qué es esto? Que en esa celda nos van a dar opciones de colores, incluso también de trama, solamente quiero la 1, o aplicar a celda, ¿sí? Por ejemplo, negro, y quiero que esté la primera celda la quiero en negro, y ahí se ve automáticamente, y luego Word de manera automática nos cambia el color del texto. Eso es en automático, ¿no?
Incluso también le podemos poner una trama, ¿sí? Un colorcito, por ejemplo. Vamos a ponerle a los días, vamos a seleccionar toda esa fila y vamos a ponerle un color gris, ¿sí? En el relleno le vamos a poner un color gris, ahí se ve. ¿Cuál es la opción? ¿Sí? En el bote de pintura ponemos un color gris, sí lo podemos hacer ahí, o podemos meternos directamente al menú, que es formato tabla, y buscar relleno, o creo que es relleno o sombreado, ¿qué dice? Para a lo mejor los que están utilizando móvil y no tienen instalado en una lap o en una PC, pues también para que vayan buscando, ¿no? Directamente en el menú, si es que lo tienen. Porque esto es más actualizado este Word. Está más actualizado este Word. Ya no manda el clic derecho formato tabla. No, el anterior sí lo mandaba. Ah, ok, ya ahora es más intuitivo. Entonces, este Word es más fácil. Y la trama, por ejemplo, que tenga como puntitos, en vez de solamente el color gris, sino que tenga así unos puntitos como rayitas. ¿Puedes buscarlo? Me dices dónde está. Creo que es el relleno. Por ahí debe aparecer. Eso es como no solamente el color, sino que nos pone también una trama por ahí, ¿sí? Que adorna un poquito más nuestras celdas, las celdas que queremos señalar. En la certificación te van a dar una tabla que tendrás tú que imitar y que poder hacerla lo más parecido, ¿sí? ¿Cuál es eso? Puedes eliminar también, ¿y la encontraste? Vas a propiedades de tabla. Ajá, propiedades de tabla. Tabla y una parte de abajo. Bordes y sombreado, exactamente es lo que quería que llegáramos por el menú. Y ahí hay como varias figuritas, ¿no? Que van de fondo. ¿Qué es? ¿Trama o qué? Ah, relleno, ajá. Ya tiene algunas, unas de puntitos ahí. ¿Sí? La elegimos, le damos a aceptar y en todo lo que pusimos de gris tendrá también, aparte del color, tendrá una trama que irá debajo del texto. ¿Sí? Así como les estamos eligiendo una trama y pueden ver que las celdas se están acomodando, se están pues poniendo un poquito de esto. Ya vimos que cambió, ya tiene algo más, no solo el color, sino que tiene algo más, ¿sí? También en una celda podemos eliminar o podemos poner que se eliminen, digamos, los bordes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, podemos seleccionar de la tabla, podemos seleccionar la tabla, ¿sí? Le damos clic en una esquina y aparte ahí Word nos pone arriba en el menú, nos pone algún diseño de tabla que solamente sean los bordes externos y que se eliminen los internos también, que se vean transparentes, pues, que cuando se imprima, no se impriman esas líneas. También Word ya nos trae algunos diseños que podemos utilizar, ¿sí? Para que nuestra tabla se pueda ver un poquito más atractiva, ¿sí? Ahí lo está seleccionando. Y a un ladito por ahí hay board, hay una muestra de una celda, hay un iconito de una celda en donde se ve que se elimina, si se elimina, por ejemplo, las líneas de abajo, las líneas de al lado, y eso también lo podemos modificar, porque a lo mejor en la tabla que te van a pedir en la certificación, pues va a haber celdas que no quiere que se vean marcada la línea, sino que las elimines. ¿Y cómo se eliminan? Seleccionas una celda y te vas arriba en el menú y le dices, quiero que me elimine pues las rayitas que van hacia la derecha. Entonces te elimina esa, o te elimina la de inferior, o te elimina dos, o te elimina que todo sea transparente en esa celda, o en esa columna, o en esa fila, así como lo está haciendo, ¿sí? Una cosa son los prediseñados de la tabla y otra cosa es la modificación de bordes, ¿no? Es decir, si quiero que se vean o no se vean.
Eso también te lo van a solicitar en la certificación, ¿sí? Eso es básicamente lo que es en la tabla, ¿sí? En la última parte que vamos a ver de este tutorial es que también puedes dibujar tablas, es decir, no solamente configurarlas con columnas y filas, sino que también hay una opción para los que tienen ya Word instalado, hay una opción que se dice dibujar tabla. Cuando activas esa opción, se activa un lapicito y con ese lapicito puedes crear debajo más celdas, nada más las vas dibujando y dibujas un cuadro grande, por ejemplo, debajo de esa tabla, que vaya pegadita, y luego ese dibujo, ese cuadro grande o esa celda grande, la divides en 4, es decir, la dibujas y la divides en 4. Podemos tener otra opción de dibujar tabla a nuestro antojo, ¿sí? Y se activa mediante el lapicito. Esta tabla también aplica todo lo que hemos visto, sí, aplica bordes, aplica sombreado, aplica relleno, aplica texto en ordenado, el título, el tamaño, todo eso aplica en esta opción. Aquí lo que Word nos presenta es que podemos dibujar una tabla a modo, es decir, a como queramos, al formato como queramos, irla dibujando. Por eso nos activa este lapicito. En los móviles es un poquito más complicado. Creo que no la trae activa para móvil. Entonces habrá que buscar, habrá que diseñarla también. Es un poquito más laborioso hacer tablas a modo que en una PC, en una laptop. Entonces, vamos a dar por finalizado este tutorial. Espero que te suscribas, que le des like y terminamos.